Les habla un vigilante, pero no soy Uatu, el que todos ustedes conocen. Mi tarea es diferente y quizás menos emocionante para algunos. Yo me encargo de revisitar los universos alternos, esos rincones del multiverso donde las pequeñas decisiones crean grandes cambios, para asegurarme de que todo siga tal cual y como debe ser. Sin mí, mi trabajo no incluye contemplar los eventos trascendentales ni observar cómo se forjan los héroes y villanos de las leyendas. Lo mío es más rutinario, más metódico, más aburrido, si quieren verlo así. Pero incluso mi tediosa labor es un destello de fascinación. Historias que merecen ser contadas. Por eso estoy aquí, para compartir con ustedes las crónicas de estos mundos diferentes, para que vean cómo una simple decisión puede cambiar el destino de un héroe, un planeta o incluso el cosmos. Tal vez tenga el prestigio de Uatu, pero les aseguro que estas historias que les traigo vale cada momento de su atención. ¿Qué pasaría si Thor y los Vengadores lucharan contra los dioses? Un escenario alternativo en el que Thor y los Vengadores se enfrentan a los dioses de Asgard y otras deidades del panteón nórdico. Publicado en 1981, esta historia explora las consecuencias de un conflicto épico entre los héroes de la Tierra y las poderosas entidades divinas de la mitología nórdica, mostrando los riesgos de desafiarlos. La historia plantea una diferencia crucial con respecto al universo principal. ¿Qué habría pasado si Thor hubiera abandonado su lealtad a Asgard para proteger la Tierra y a sus compañeros Vengadores? Esta realidad alternativa, Thor elige mantener fiel a su padre, Odin, y al trono de Asgard, priorizando su papel como dios nórdico sobre la vida como un protector de Midgard. Cuando Odin decide imponer su autoridad divina sobre la Tierra, ve a los Vengadores como un obstáculo que debe ser eliminado. Thor, todavía fiel a su familia y su legado asgardiano, lidera las fuerzas de Asgard en una invasión a Midgard. Los Vengadores, incluyendo a Iron Man, Capitán América y otros héroes, intentan negociar con Thor, recordándole su compromiso con la humanidad. Sin embargo, las órdenes de Odín y la presión de otros dioses asgardianos cae sobre Thor, quien se ve obligado a enfrentarse a sus antiguos compañeros. El conflicto rápidamente escala. Se encuentran luchando no solo contra Thor, sino también contra figuras poderosas del panteón asgardiano como lo es Blader, Lady Sif y los Tres Guerreros. A pesar de su valentía y trabajo en equipo, los héroes mortales que enfrentan una abrumadora desventaja ante el poder divino. Como muchas historias relacionadas con Asgard, Loki desempeña un papel clave. Aunque inicialmente se alia con Odín y Thor, su naturaleza traicionera lo lleva a manipular los eventos para su propio beneficio. Loki busca aprovechar el conflicto entre Asgard y la Tierra para tomar el control del trono de Asgard. Su intervención crea caos, debilitando las filas asgardianas y dando a los Vengadores una oportunidad inesperada de equilibrar la balanza en esta batalla. Mientras tanto, Thor comienza a cuestionar sus propias acciones. Los recuerdos de sus días como un héroe entre los humanos resurgen y se enfrenta a una crisis interna. ¿Debería seguir luchando como un dios leal a Asgard, o retomar mi lugar como el gran protector de la tierra que soy? El enfrentamiento culmina en una batalla épica que involucra no solo a los Vengadores y a los dioses nórdicos, sino también a otros héroes de la Tierra que acuden a ayudar a los Vengadores en medio del caos. Thor se da cuenta de que la arrogancia de los dioses está destruyendo lo que él juró proteger. Este despertar lo lleva a traicionar a Asgard y unirse nuevamente a los Vengadores, enfrentándose directamente con Odín y sus fuerzas. ¿Qué hubiera pasado si el Capitán América hubiera sido elegido presidente?
Se presenta una intrigante realidad alternativa en la que Steve Rogers, el Capitán América, asume el cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Publicado en 1981, esta historia explora cómo el sentido de la justicia, moralidad y liderazgo de Rogers impactarían la política y el destino de una nación. La historia se desarrolla a partir de un evento clave en la continuidad principal, cuando el Capitán América rechaza la oferta de postularse a la presidencia tras recibir el respaldo de una coalición política. En esta realidad alterna, Steve Rogers, convencido de que puede marcar una diferencia más allá del campo de batalla, acepta la nominación y se lanza a la carrera presidencial. Su honestidad, integridad y visión de unidad resuena profundamente en el pueblo estadounidense, lo que lo lleva a una victoria aplastante en estas elecciones. Como presidente, Rogers enfrenta los desafíos de liderar una nación dividida y lidiar con la burocracia del gobierno. Su enfoque pragmático y su compromiso inquebrantable con la ideal de la libertad y justicia lo convierten en un líder inspirador. Rogers trabaja para incansablemente unir a los ciudadanos y promover las políticas basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Sin embargo, no todos están a favor de este estilo de liderazgo. Algunos políticos y figuras del poder ven sus ideales como una amenaza y sus intereses. Este conflicto interno en el gobierno introduce una tensión que Rogers debe superar en la misma valentía y audacia que mostraba en el campo de batalla. ¿Qué hubiera pasado si Fénix no hubiera muerto? Exploramos una realidad alternativa en la que Jean Grey, poseída por la fuerza Fénix, no sacrifica su vida para el final de la saga del Fénix Oscuro, que fue publicado en 1991. Este relato se adentra en las consecuencias de una Jean viva, pero luchando constantemente contra el inmenso poder de la amenaza que intenta corromperla y destruir su universo. En el evento original, Jean Grey, bajo la influencia de la Fuerza Fénix, se sacrifica en la luna para proteger el universo del poder destructivo que alberga. En esta versión alternativa, los X-Men logran evitar su sacrificio al convencerla al Emperador, Gladiator y la Guardia Imperial Shi'ar que Jean puede ser contenida y rehabilitada. La Fuerza Fénix permanece en Jean, pero ella lleva envuelta a la Tierra para recibir el apoyo y guía de los X-Men. De vuelta a la Mansión X, Jean lucha con un conflicto interno entre su humanidad y la influencia de la Fuerza Fénix. Aunque intenta mantener el control, el poder del Fénix sigue creciendo dentro de ella y alimentando por emociones intensas como la ira, el miedo y el amor. Este proceso afecta su relación con Scott Summers, el Cíclope, quien está decidido a ayudarla para comenzar a dudar de su capacidad de poder hacerlo. El profesor X intensifica su entrenamiento mental con Jean, usando todas sus habilidades telepáticas para resolver su control. Sin embargo, los X-Men están divididos. Algunos, como Wolverine, temen que el poder del Fénix sea demasiado grande para contenerse y que la decisión de salvar a Jean podría haber condenado a la humanidad. Esta división interna comienza a erosionar en la unidad del equipo. Mientras tanto, Magneto aprovecha la inestabilidad de los X-Men para intentar atraer a Jean a su causa, argumentando que su poder sería un arma definitiva para la supervivencia de los mutantes. Aunque Jean lo rechaza inicialmente, la semilla de la duda sobre el lugar en el mundo comienza a germinar en ella. Por el otro lado, los Shi'ar, observando desde lejos, deciden que no pueden arriesgarse a que la Fuerza Fénix quede fuera de control, enviando un grupo de ataque para eliminar a Jean, lo que desencadena una serie de enfrentamientos entre los X-Men y las fuerzas cósmicas. Estos combates no solo agotan al equipo, sino que también ponen a prueba la estabilidad mental de Jean, quien empieza a sentir presión por todas partes, y si algo sabemos es que eso no es bueno. A pesar de sus esfuerzos por contener el poder, Jean sucumbe gradualmente a la Fuerza Fénix.
En un momento, la ira descontrolada desata una explosión de energía que destruye una pequeña región, acabando con cientos de personas. Horrorizados por lo que ha hecho, Jin comienza a aislarse del equipo, temiendo que no puede controlar el poder, que su existencia sea una amenaza para el universo. El clímax de la historia ocurre cuando la Fuerza Fénix toma por completo el control de Jin, transformándola nuevamente en el Fénix Oscuro. Los X-Men, liderados por Cíclope, intentan razonar con ella, pero la corrupción del poder cósmico es demasiado fuerte. En una batalla épica, los X-Men se ven obligados a enfrentarse a su antigua compañera, condescendientes de que podría tener que acabar con ella para salvar el universo. En el momento culminante, Jin, luchando contra la influencia del Fénix Oscuro, recupera brevemente el control, reconociendo que no puede mantener su humanidad mientras que alberga este poder. Decide sacrificarse de nuevo, esta vez destruyéndose completamente a la Fuerza Fénix. Con un último acto, Jin salva a sus amigos y al universo, pero deja a los X-Men devastados por su pérdida. El cómic termina reflexionando sobre las implicaciones de estas realidades alternativas. Aunque Jin vivió más tiempo que la continuidad principal, su existencia prolongó solo el retraso de lo inevitable y causó mayor sufrimiento. La historia enfatiza que el sacrificio original de Jin fue un acto heroico, sino que también necesario para preservar la estabilidad cósmica que tenemos que mantener. Pero cuéntame, ¿qué te parecieron estos What If? Agradezco que has llegado a esta parte del video. No sé si te diste cuenta que la introducción es distinta a los anteriores. Quiero que ustedes formen parte de las historias y tener un poco de interpretación en el canal. Recuerde que pueden dejar sus dudas o si quieren pedir algún video en los comentarios. Recuerda darle like, comentar y suscribirse, que me ayudarías muchísimo, en verdad. Y por mi parte no me queda mucho más que decir, sino gracias por llegar a esta parte del video. Yo soy Miguel Pascucci, esto es Miguel Comics y nos vemos en un próximo video. Hola, ¿qué tal, amigos de Miguel Comics? Soy Pepe Vilchis. Bueno, solamente quiero decirles que crean siempre en el amor y que jamás abandonen sus sueños. Por cierto, muy pronto su mundo será conquistado por un verdadero Dios.